En el capítulo 2 del libro de Daniel, leemos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño en el que vio una estatua cuyos pies eran en parte de hierro y en parte de barro. El profeta Daniel interpretó este sueño y dijo que eso era un reino dividido que se mezclaría con simiente humana, pero no se unirían como no se puede unir el hierro y el barro. La gente del Imperio Romano tenían propósitos en común para conquistar el mundo y establecer un imperio que durara para siempre, pero no podían durar para siempre porque ese imperio estaba basado en el egoísmo y en la crueldad. En cambio, aquella roca que destruyó la estatua de Nabucodonosor creció y abarcó todo el mundo y perduró eternamente. Ese es el reino de Dios que está basado en el amor y en la gracia. Y por ese amor y por esa gracia, los seres humanos pueden unirse a un reino que durará para siempre. Este es nuestro estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos el tema que enfoca la unidad como la prueba más convincente. Y esto es tan importante, Rafael, porque estaba en la oración de Jesús y es el anhelo de Jesús para nosotros. Oremos entonces. Oremos. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir el beneplácito que traería al corazón de Jesús la unidad de la iglesia. Y que esta unidad la podamos medir como Él la medía y como Él la soñó y como Él la definió. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. La unidad es una demostración de la obra de Cristo, de la obra del Espíritu Santo, de la obra del Padre en la vida de los seres humanos. Amén. Esa experiencia del Imperio Romano de la cual hablábamos en la introducción, es lo que nos dice a nosotros que el ser humano, aunque tenga intereses muy fuertes, el ser humano no puede estar unido porque para lograrse la verdadera unidad hace falta algo que Dios nos da a nosotros. Y entonces vamos a comenzar estudiando este tema con un pasaje que conocemos muy bien del libro de Génesis, luego del pecado. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ay, Rafael, qué advertencia tan grande nos dio el Creador con respecto a este árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero los seres humanos somos muy duros de cabeza, muy orgullosos y procuramos escuchar y aprender de nosotros mismos. Y en este caso, escuchar y aprender del enemigo. Dios permita que nosotros tengamos humildad, la humildad de Jesús. He aquí la definición del problema de por qué hay división. Sí, y entonces, bueno, se vieron las consecuencias inmediatamente. Tuve miedo y me escondí. Esa separación del hombre de Dios debido a su estado de pecado. La mujer que me diste, la separación de la mujer porque el egoísmo le dijo a Adán, échale la culpa a ella para tú quedar mejor delante de Dios. Entonces, aquí vemos, Johnny, que el Imperio Romano jamás iba a perdurar en la historia
porque no está basado en la gracia de Dios y en el amor de Dios. Nosotros tampoco podemos estar unidos, los seres humanos de hoy en día, si no tenemos la gracia de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas. Porque lo que existe es el egoísmo, lo que existe es buscar nuestros propios intereses, y eso siempre rompe la unidad. Rafael, qué bien has dicho, porque hemos de hacer disección del problema que presenta el pecado y la manera específica como se manifestó. Nota, como tú dijiste, nótalo, el hombre dice, fue la mujer dice, fue la serpiente. Eso se llama orgullo. Y lo que contrarresta esto es la humildad. ¿Quién sabe cómo hubiera sido la historia de este planeta si cuando le hablan a nuestros primeros padres, el hombre dice, Padre Santo, yo soy responsable, yo he hecho el mal? Y la mujer dice, no, yo soy la responsable. Si hubieran actuado en humildad, ¿cuán diferente hubiera sido la historia de este planeta? Sí. Pero bueno, ahí está la demostración que de nosotros mismos no puede surgir esa humildad. Tiene que ser una conversión. Pero vamos a desarrollar el tema, porque Dios desde el mismo principio de la Escritura se muestra como el Dios de la unidad. Vamos a leer en el capítulo 2 de Génesis. Entonces Jehová hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Las palabras presentadas aquí, Rafael, son consecuentes para el día de hoy y las relaciones humanas el día de hoy. ¿Cuál es? Ajá. Johnny, ahí está el plan de Dios, la unidad. Cuando Dios dice serán una sola carne, está hablando acerca del diseño. Él nos hizo a nosotros para ser personas que teníamos que encontrar una pareja en el matrimonio para ser personas completas y tener felicidad y tener la satisfacción de nuestros anhelos para estar completos. Así nos hizo Dios. Pero entonces, especialmente ahora que estamos en una etapa de pecado, nosotros no podemos lograr esa si no existe Cristo en nuestras vidas. Y nosotros sabemos muy bien que la solución para un matrimonio estar bien es precisamente estar centrado en este pensamiento. Y tan importante y tan bueno que es el matrimonio. Pero quiero hacer una salvedad, un paréntesis, un pie de plana. Esta unidad que está representada por Adán y por Eva, por el primer hombre y la primera mujer, Ish e Isha, pues eran los nombres reales en hebreo. Esta unidad no está supeditada y definida única y exclusivamente por el matrimonio. Esta unidad se manifiesta de muchas maneras y personas solteras pueden también estar en esta unidad, aunque no estén casados ni estén planeando estar casados. La unidad entre los seres humanos es la definición de todas las relaciones de los seres humanos. Y las características de esta unidad entre el hombre y la mujer, varón y hembra, en el cual está sexualizada esta unidad, la sexualidad no es el elemento definitivo ni que presenta la esencia de lo que es unidad entre seres humanos. ¿Lo ves así, Rafael? No, por supuesto, y gracias por hacer esa aclaración, Johnny. Obviamente la sexualidad está reservada para aquella unidad que se llama matrimonio. Y obviamente la unidad de la cual habla la Biblia
va más allá del matrimonio porque incluye a todos los miembros de la familia de Dios, trata de abarcar inclusive a las personas que no han formalmente manifestado su fe en Dios, no han recibido el bautismo. Aquellas personas también se está llamando a la unidad. Entonces, se extiende más, Rafael. Estoy tan emocionado con lo que te voy a decir que te interrumpí. Okay. Mira, la historia esta de Génesis, que si nosotros, la primera pregunta es, ¿tomamos la historia de la creación de Génesis como cierta, sí o no? Por supuesto, sí. Entonces, date cuenta dónde empieza esa familia de la humanidad. Cuando le dieron al primer hombre, Aish, la oportunidad de buscar una compañera, la primera manera en que se manifestó esto fue con los animales creados por Dios, pidiéndole que les diera nombre. Y la asignación que le dio Dios al hombre, después que dijo que el hombre no era bueno cuando estaba solo, le da la respuesta de traerle todos los animales a ver si encuentra un compañero o una compañera. De manera que la familia de Dios y esta unidad que Dios nos llama a tener incluye la creación animal en este planeta. Es una unidad ecológica que nos incluye a los humanos también, por supuesto, pero no está supeditada y definida únicamente por humanos. Ok, buen punto. Ahora vamos a avanzar porque ya se nos ha ido la mitad del programa casi y estamos en el primer versículo. Vamos a ir ahora a Juan 17. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Johnny, está bien claro en esta oración de Jesús que Él ve la unidad no como un producto de un esfuerzo humano, no como un producto de la unión de intereses por asuntos comerciales o de otro tipo, sino que la unidad está modelada en la unión que tiene Cristo con el Padre. La unidad es una bendición que nos viene a nosotros de Dios. Es algo que Dios produce en nuestras vidas si nosotros cedemos a la influencia del Espíritu Santo. Cristo lo dijo muy bien, separados de mí, nada podéis hacer. Para poder experimentar la unidad, entonces necesitamos tener esa influencia de Dios en nuestras vidas. Que nos ayude el Señor. Sí. Ahora vamos a ir al libro de Efesios. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Señor Jesús nos ha dado a nosotros el privilegio de estar unidos, porque aceptamos y reconocemos la centralidad de la persona de Jesús. Ese es el mensaje clave de estos versos. Y Johnny, lo primero que nos une a Cristo es precisamente el conocimiento de su sacrificio por nosotros. Esto es una revelación para nosotros, de que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, se humilló a sí mismo, se despojó de sus glorias, de su divinidad, para vivir como un ser humano. Cuando nosotros como cristianos entendemos esta revelación, no puede sino surgir en nosotros unidad hacia Dios. Nos sentimos atraídos a Cristo
Y al acercarnos a Cristo, entonces nos acercamos a todas aquellas personas que también están atraídas a Jesús. Es como, el ejemplo físico de esto es como cuando nosotros llegamos a la iglesia, Johnny, por primera vez, y encontramos a una cantidad de personas que no conocemos, personas que nunca habíamos visto. Y entonces entendemos, Jesucristo tiene el poder para atraer a todas estas personas y reunirlas bajo su liderazgo. Y muchas de esas personas nos caen muy bien y las amamos. Y otras las rechazamos y las sentimos no apropiadas. Inclusive hablan doctrinas y presentaciones que no nos parecen bien. Y el Señor no nos llama a convencerlas que piensen igual que nosotros. Nos llama como Jesús, inspirados por lo que hizo Jesús en su vida y en su muerte, amar como Jesús ama. Bueno, Johnny, yo lo veo como que en esa reunión de los hijos de Dios, cuando nosotros nos encontramos con otras personas y conocemos a aquellas personas que tienen otros pensamientos, ahí es donde entra con humildad, con respeto, con paciencia, con amor, las discusiones para entender el mensaje del Evangelio. Porque Amén. ciertamente tenemos que escuchar lo que otros interpretan, sus puntos de vista, y entonces compararlos con los nuestros para ver si entendemos mejor o si nosotros podemos explicar mejor. Pero entonces vamos a ver un punto más, cómo esta creencia, esta unión en Cristo nos capacita a nosotros para acercarnos a Dios. Vamos a ir a Gálatas. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Johnny, aquí hay algo maravilloso. En el bautismo estamos revestidos de Cristo. Esto es una imagen gráfica. Esto es como que si agarramos, ahora que yo estoy acá en Ohio, en estos tiempos de mucho frío, no es bueno salir sin un abrigo. Y esta es la imagen que se utiliza aquí. Ponernos a Cristo en nuestra vida, como cubrirnos con un abrigo que nos da calor. Cristo nos da a nosotros el entendimiento, nos da a nosotros la humildad, nos da a nosotros el amor, nos da a nosotros la paciencia. Estando revestidos de Cristo, es la única forma como nosotros podemos lograr esa unidad con otras personas que también están revestidas de Cristo. Y hablando de esa metáfora, Rafael, me parece muy buena. Una de las cosas que se hacen en lugares donde hay frío es vestirse por capas. Es decir, se pone la camiseta, que es como ropa interior, se pone la camisa, se pone un suéter, se pone un jacket y encima un abrigo. Y así se quita porque amanece en 20 grados, a mediodía está en 60 y en la tarde está en 50. Y esto requiere diferentes tipos de ropa. Cristo ha de ser la esencial y la que va pegada al cuerpo. Esa es la que define todo, que nunca se quita. Todas las demás cosas se pueden quitar. Esa es la unidad. Mantener esa capa que es la primera. Bien, vamos a ver otra forma, otro pasaje en el cual Cristo nos ayuda con la unidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogara por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el marco de la unidad es Cristo. Y la forma en la cual ejerce esta unidad, es decir, que los 4 pedazos de madera que representan que fueron tomados de la cruz de Cristo, que hacen el marco, están pegados, porque son 4 pedazos diferentes, están pegados, están con clavitos, y esos clavitos son el ruego de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Esta imagen, Rafael, de que Dios está rogando, que Dios está de rodillas y nos invita a nosotros a ser embajadores, doblando nuestras rodillas y rogándole a otros, es lo que mantiene el cuadro que está hecho de la cruz de Cristo en el marco de la unidad de la iglesia. Y hay quienes imaginan que esa unidad se debe a que se someta el que no acepta basado en declaraciones, pero no, son acciones de amor que mantienen ese marco que está tomado de la madera de la cruz del Calvario unido. Y aquí está, rogando. Si Dios está rogando y nos pide a nosotros que roguemos, ¿cuál es la manera de mantenernos unidos? Rogando. Bueno, Johnny, a mí me parece que quien entiende este tema de la reconciliación perfectamente o entendió en tiempo pasado fue Pedro. Pedro fue reconciliado por Cristo. Pedro fue llamado por Jesús. Jesús buscó a Pedro después de que Pedro huyó y negó a Cristo, porque él sabía que Pedro necesitaba ser reconciliado. Y Pedro, ciertamente, cuando él experimentó aquella conversación con Cristo, ¿me amas, Pedro? 3 veces, y él recibió la afirmación de Jesús, la aceptación de Jesús, él entendió la profundidad del amor de Dios y entonces él estaba capacitado por esta experiencia para hablarles a otros de la reconciliación con Dios. Amén. Para decirles, asegurar a otros de que Dios acepta al pecador y que Dios no rechaza a ninguno que se acerca a Él sin importar lo que ha hecho, sin importar quién es. Ese Amén. es un ministerio maravilloso, el de la reconciliación con Dios. Y a ese que nos invita a Él, a nosotros, a participar. Sí. Entonces vamos a ver cómo puso Pablo este tema de lo que Cristo hace por nosotros para ayudarnos a lograr la unidad. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos a los otros, los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es la suprema. Como la metáfora que habíamos hablado de que la camiseta que está pegada al cuerpo, que nunca se quita, no importa cómo cambien las temperaturas en el ambiente en el cual estamos. Así, la unidad está manifestada a través del Espíritu en un espíritu de mansedumbre, considerándonos los unos a los otros. En otro lugar, Pablo dijo que por ejemplo, hablando de los alimentos que son sacrificados a los ídolos, que cuando tú eres el que está comprando y el que va a cocinar en tu casa, no preguntes nada. Si es sacrificado a los ídolos, eso no vale nada. Dicho sea de paso, contradiciendo lo que había escogido creer el Concilio de Jerusalén. Así que aquí tenemos otra lección más. Pero poniendo esa contradicción a un lado, Pablo entonces les dice, hay una salvedad. Si eso hace caer al que se va a sentar contigo a la mesa o a la mesa que te invitaron a ti a comer, no te la comas. Gracias, Rafael, por traernos esta invitación. A mí me parece la invitación clave para la unidad. Mansedumbre. Y Johnny, aquí se está hablando acerca de los hermanos que han caído en pecado. Habla en términos de reconciliación, habla en términos de perdón, habla en términos de
buscar a estas personas para traerlos a Cristo y restaurar la unidad. Y a mí me gusta muchísimo esa parte de restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. En otras palabras, si nosotros recordamos que Cristo nos perdonó, que Él murió por nosotros y que fuimos rescatados por la gracia de Dios, ¿cómo no vamos a tener la misma gracia, el mismo perdón, la misma paciencia con otras personas para traerlos a Cristo? Amén. Eso es lo que produce la unidad. Y entonces vamos a ver un tema más, lo que Cristo hace por nosotros en Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En olor fragante, Rafael. Y este olor fragante está definida por el andar en amor. Andar en amor como Cristo. Esa unidad que Cristo manifestó amando a todos. Eso es lo que nosotros hemos de manifestar. Y hemos de notar, Rafael, que cuando Jesús le hablaba a los fariseos, alguien puede decir, y cuando Jesús trataba a los del templo, sacerdotes y los que estaban relacionados con el templo y los dirigentes de Israel, cuando los trataba, alguien puede decir, no, mira cómo Jesús trata a los pecadores, hay que condenar a los de la iglesia que están mal. Tengan cuidado de lo que dicen. No entienden la cultura ni el medio, ni la manera de comunicarse de los maestros judíos con otros maestros judíos, porque recordemos que fueron miles, como dice, como está registrado en Hechos 21, cuando Pablo viene a visitar de nuevo a Jerusalén y le da el discursito de bienvenida privado que le da Jacobo, le dice, mira, que son miles los que se han bautizado de los fariseos y de los judíos. Y la razón por la cual se bautizaron es porque se acordaron de la manera como Jesús los amó. Cuando Jesús discutía con ellos, no era separándose, era uniéndose a ellos en amor. Los que no quisieron aceptar, los que endurecieron y no querían el amor, esos fueron los que los crucificaron. Pero todos los demás que aceptaron esa relación de amor, que Jesús nunca los abandonó, se unieron a la iglesia y a los creyentes. Ahora, Johnny, nosotros comenzamos el estudio de hoy hablando acerca de la unidad como la prueba más convincente. Sí. La unidad no está basada en que todos pensamos igual, en que todos somos iguales, en que todos nos convertimos en la misma cosa, sino que la unidad se ve precisamente en medio de las diferencias, en medio de la diversidad de razas, la diversidad de culturas, la diversidad de orígenes, inclusive de maneras de pensar. Amén. La unidad, sería imposible que Dios nos pidiera a nosotros que pensáramos todos de la misma manera, porque no podemos todos pensar de una sola forma. Entonces la unidad es una prueba convincente porque está basada en la inspiración que Dios nos da, basada en la gracia, en el amor demostrado por Cristo, la humildad que Él demostró, que nos inspira a nosotros a trabajar unidos. Yo puedo trabajar contigo, Johnny, no porque tú eres perfecto y todo lo que tú haces me parece bien, sino porque amamos a Cristo. Estoy sorprendido, Rafael, estoy sorprendido. Sino porque amamos a Cristo y en Él encontramos un propósito común, encontramos una misión en común, encontramos que somos ciudadanos del mismo país, encontramos que tenemos a Cristo en común. Amén. Y otra cosa que tenemos en común es que se nos acabó el tiempo. Así que es momento para darle gracias a todos los que nos han acompañado y desearles muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.